Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevista del diario Digital Conclusión, esta vez a través del canal y para compartir con vos todo lo que está pasando, la realidad en boca de los protagonistas y desde ya el análisis, la opinión y la información de lo que pasa día a día dentro de lo que puede llegar a decirse cuál es la vida política, social y económica de la Argentina. Respecto de este tema, seguramente será necesario analizar, y digo porque por la figura, estamos hablando de un reconocido dirigente político, dirigente sindical, diputado nacional, referente del Partido Obrero, y además, ¿por qué no?, miembro, digo, de un bloque que hizo historia en el Parlamento Nacional respecto de los posicionamientos y las coherencias sobre las cuales se sostuvo. ¿Por qué no rescatarlo y por qué no ponderarlo? Le quiero dar la bienvenida a Néstor Pitrola para charlar, para escucharlo y para que nos dé su opinión respecto de lo que le está pasando a la Argentina. Entiéndase esto, lo último, la pandemia, la deuda, la oposición, la reforma judicial, son temas que vamos a desgranar y que los vamos a compartir con todos ustedes, pero la persona de Néstor Pitrola. ¿Cómo le va, Néstor? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación y gracias por las palabras elogiosas, exageradas de presentación. Bueno, lo quería invitar a preguntarle cómo está viendo usted la Argentina de hoy, ¿no? Una Argentina dramática. Momentos críticos si los hay en nuestra convulsionada historia de las últimas décadas, ¿no? Creo que la Argentina ha entrado con todo en una crisis mundial que es previa a la pandemia, pero que se agravó con la pandemia. Se agravó acá y se agravó en el mundo. En un mundo surcado por guerras comerciales, por fuga de capitales, por devaluaciones monetarias, por una desigualdad social pavorosa que va tomando todos los sectores del planeta, por guerras verdaderas guerras, enfrentamientos bélicos en distintos puntos que son guerras por procuración de los intereses de las grandes potencias, ¿no? Como ha pasado en Siria, en Libia, en Ucrania, en tantos lugares. Y yo creo que Argentina entra en ese panorama con una crisis propia de características gigantescas. No vamos a decir que la grave situación que vivimos empezó con la cuarentena, sería un error. Antes de eso teníamos la Argentina en default, en inflación, con una alta desocupación, y todo incluso en el primer trimestre de este año. Ahora, el gobierno se dio una táctica precoz de cuarentena que al cabo de 5 meses merece un balance. Y hoy tenemos un cuadro sanitario muy delicado, porque tenemos zonas del país y en el propio área metropolitana que están muy cerca de la saturación del sistema de salud. Tenemos contagios muy importantes y no hay una política de testeos masivos aislando la ruta del virus en los contactos estrechos, que es lo único que se puede hacer en tanto aparezca definitivamente una vacuna que nos podamos aplicar todos. Por ahora tenemos noticias, pero esto va a llevar mucho tiempo más todavía. Y se ha unido la crisis económica con la sanitaria, se han unido. Y el gobierno ha tenido por eje el rescate de los banqueros de la deuda. Ese ha sido su eje económico estos 8 meses de gobierno. Y nos va a tener todavía mucho más con eso, viene la negociación con el FMI, y todo eso dicta el rumbo económico argentino. Se está gobernando con el presupuesto 2019. Esto no es que lo dice el Partido Obrero. Claro. Le quitaron la movilidad a los jubilados. Sí. Primer acto de gobierno de la ley de emergencia. Tenemos en la agenda la reforma laboral y se está aplicando de hecho con motivo de la cuarentena. El atropello a los derechos de los trabajadores es monstruoso, como si eso fuera a sacar adelante a la Argentina. Es una mentira. La vivimos con Menem, la vivimos gobierno tras gobierno. Perder derechos de los trabajadores no asegura el desarrollo
del capital, ni de la economía, ni la reactivación, ni nada de eso. Bueno, este es el balance que hacemos. Hay que ver que después del arreglo con los bonistas, que dijeron, bueno, ahí se acaba la brecha cambiaria, se aquietan las aguas, empezamos un rumbo de estabilidad. No es lo que ha ocurrido. No es lo que ha ocurrido. Las reservas del Banco Central están en ruinas. Están allí discutiendo si van a grabar el cepo en una Argentina paralizada. Paralizada por razones muy profundas, no es solo el coronavirus. Al revés, en el coronavirus, lo que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda ponen de relieve es que hay que usar protocolos muy estrictos en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, para, si vuelven las clases, por supuesto. ¿Para qué? Para afrontar un virus que es muy grave. Y sin embargo hoy el gran factor de contagio no son las reuniones sociales familiares, eso es un cuento para echarle la culpa a la gente. El gran factor de contagio son los lugares de trabajo, el propio personal médico, los supermercados, la organización de la producción fabril que requiere protocolos. Nosotros planteamos una línea de control de los propios trabajadores de esos protocolos, la estamos aplicando en muchísimos sindicatos combativos, en neumáticos, en gráficos, en muchísimas actividades, luchando para que se tomen las medidas que eviten el contagio masivo, ¿no? Así, digamos, es una suerte de costumbre, al igual que lo hacen algunas actividades y algunos sectores productivos como el vidrio o calorías en una acería, que llevan una indumentaria apropiada para poder desarrollar su actividad. Nada más que esta vez habrá que extenderlo y universalizarlo a otros sectores que no están acostumbrados, pero que vale la pena, ¿no?, tomar esas precauciones. Sí, es un aspecto clave, separar en turnos, separar vestuarios, que no se vean unos trabajadores que entran con los que salen. El sistema de transporte es un mundo. Sí, claro. Ahora, esto tiene que estar acompañado con medidas de fondo nacionales. Por ejemplo, hay que centralizar el sistema de salud. Lo hemos dicho desde el Frente de Izquierda desde el primer día, porque la salud es un bien universal y hay que afrontarlo con la capacidad de los tres sectores argentinos: el privado, de la prepaga, las obras sociales y el hospital público. Bien. No es lo que se ha hecho. No es lo que se ha hecho. Y luego en materia económica, para nosotros los recursos, hay una ruta para tener esos recursos, que hoy no están, porque Argentina es el país de América Latina que menos invirtió en paquete fiscal frente a la pandemia. Ojo con esto. A ver. Hay un Estado presente en el relato nacional y popular, pero se ha invertido, lo reconoció el propio presidente, menos del 3% del Producto Bruto. Sí, eso es cierto. En otro país se ha llegado al 10%. Lo que pasa es que acá todo parece mucho por la desvalorización del peso, pero la realidad es que un IFE de 10.000 pesos, de 3 cuotas en 5 meses, para 9 millones de personas que no tienen ingresos, es absolutamente una miseria que no resuelve los problemas y que conspira contra la propia cuarentena. La gente tiene que salir como sea a ganarse un mango. Nosotros indicamos que tiene que haber un seguro al parado o al que no tiene ingreso de por lo menos 30.000 pesos, que ningún jubilado debe ganar menos de eso. Y para financiarlo tenemos el único proyecto que está en Cámara, el único, con el plan Nicolás del Caño, de impuestos progresivos a las grandes rentas, fortuna, a la propiedad terrateniente, para recaudar 15 o 20 mil millones de dólares. El proyecto oficial no entró nunca entró. Entonces, bueno, estos forman parte de medidas de fondo: controlar en una banca pública única que no se sigan fugando los capitales, controlar el comercio exterior desde el Estado. Y bueno, yo creo que las medidas socialistas de salida a la crisis hoy tienen una vigencia enorme. Claro. Ellos mismos discuten, los propios gobiernos capitalistas discuten si rescatar a las empresas quebradas. Acá se armó el debate de Vicentín. Sí, finalmente el gobierno no se retiró en chancletas. Sí. ¿No? Ahora, Néstor, usted quiere, vamos a tal vez a algún lugar común, y esto es obligado. Usted viene visualizando, digamos, desde la política desde hace muchísimos años. ¿Y usted cree que a esta altura
tomando en cuenta, ¿no? Digamos, el historial de cada uno de los dirigentes, que los distintos partidos por allí recorren, de decir, ¿usted qué cree? No se sabe, no se quiere, no se puede, un poco de una proporcionalidad de estas tres figuras o alternativas que le doy. ¿Qué es lo que le está pasando a la clase política nacional? Es que yo creo que no hay una clase política. Ah. Tenemos políticos de una clase social. Claro. Ahí fue muy criticado Alberto Fernández cuando el 9 de julio se juntó con Daer, sí, ¿no? Ya sabemos el papel de la CGT en cada uno de los gobiernos que han pasado, el de Macri, todos. Y 6 de los principales dirigentes de todos los grupos económicos argentinos, incluida la sociedad rural, que fue con Cristina, digamos, la líder de la oposición en la crisis de la 125. Sí. Conmemoró el 9 de julio con aquellos que jamás van a garantizar la independencia argentina, del capital financiero, de la banca acreedora, de las potencias imperialistas hoy en manos de un Donald Trump, de toda esta política. Y ahora, bueno, van a un pacto social con esos intereses económicos y sociales. Yo creo que el banderazo no tiene alcance. Usted dice por lo... de la oposición. Claro, por lo que sucedió el lunes pasado. No tiene programa alternativo. Claro. Porque sí, por el lunes pasado no tiene programa alternativo. No. Agitan la reforma judicial, qué sé yo, que por otra parte es una reforma que no va a ir a ninguna parte. Sí, pero escuche, no tiene ningún alcance. Sí, yo no le digo respecto de esto que usted decía, porque también ese día se marchó contra el materialismo dialéctico, a favor del matriarcado, contra el aborto, contra el kirchnerismo, a favor en contra de la reforma judicial. Eran 11 consignas distintas alrededor de un mismo, o en un mismo lugar, ¿no? Todos, es una torre de Babel eso. Pero cuando usted mira eso, Néstor... Sí, hay una torre de Babel toda bolsonarista. Sí, claro, todo con un hilo conductor, el finísimo hilo de Ariadna, mira siempre para la derecha, pero digamos, ¿usted qué cree? ¿Que esto expresa realmente en una minúscula proporción que lo que se vio ahí a la sociedad argentina? Todos están... todos, parte de la sociedad argentina, ¿cree usted que en gran número está a favor del patriarcado? El otro en contra del materialismo dialéctico, el otro en contra, no sé, de lo que se les ocurría realmente. ¿Cómo lo analiza? Porque está pasando en el mundo también, ¿no? Sí, en el mundo hay confusión política, por supuesto, pero se suceden movimientos muy profundos de capas teutónicas, llamémosle, de la sociedad, como lo que ha pasado en Estados Unidos, que fue una rebelión que abarcó 26 millones de personas en la calle, es una cosa enorme, y no eran solo negros, claro, ni era solo por el problema racial, fue el detonante, pero fue multicolor la movilización y estuvieron las demandas sociales a la orden del día, porque hay 40 millones de desocupados a raíz de la crisis en Estados Unidos, en los propios Estados Unidos. Sí. Y ahora hay una rebelión en Líbano que volteó el gobierno, 35% de desocupados, sí, ¿no? Aparte de la bomba. La bomba detona una situación insoportable. Tenemos ahora resistencia al golpe en Bolivia. Exacto. Por supuesto. Un gobierno golpista, proscriptivo, que hace cualquier cosa, que lo volteó Evo Morales con los militares. No somos partidarios de Evo Morales, pero estamos contra el gobierno golpista. Claro. ¿No es cierto? Claro, claro. Yo creo que la confusión política debe superarse y el Frente de Izquierda propone un programa de transformación social para superarla. Por eso decía que la crisis pone a la orden del día no solo la demanda de un salario del trabajador, de no perder el puesto de trabajo, de la jubilación, por supuesto, pero a partir de allí ofrecemos un programa de conjunto de salida desde el campo de los trabajadores. Yo creo que la derecha puede hacer banderazos, pero finalmente el gran capital está gobernando a través de este gobierno. Este es el punto. Javier, este es el punto. Claro, cuando usted analiza esto,
le da como, lo quiero interpretar, le da la sensación como, justo en esta oportunidad del mundo, de alguna forma, parte del mundo desmoronándose, si había que hacer algo es no repetir lo que se hacía antes, sino salir de otra manera. Claramente. Y las crisis son oportunidades históricas para los pueblos, comúnmente dramáticas, sí, porque se pagan con hambre, con desocupación, con dramas familiares. Es destructiva la crisis, sí, y se destruyen fuerzas productivas. Cada empresa que quiebra es una fuerza productiva creada, sí, claro, una riqueza social. El problema es cómo defendemos eso. Y bueno, lógico, la oportunidad de la crisis es que la humanidad empiece a pensar en un cambio de fondo, porque hay un sistema que nos llevó hasta acá. Tenemos movilizaciones contra la depredación ambiental, enormes. Grandes movilizaciones de millones por los derechos de la mujer, claro, por el ni una menos, por el aborto legal, contra la violencia de género. ¿Cuántas demandas de la mujer que han ganado genuinamente la calle acá? Fue muy fuerte en Chile, en todos los movimientos que uno ha visto. Hemos tenido huelga general contra Macron en Francia, defendiendo los sistemas jubilatorios, los chalecos amarillos, sí, contra los tarifazos en el combustible. El tema es darle a todos estos enormes movimientos sociales un programa de salida, porque si no, siguen ganando los mismos que gobiernan. Le mandan las tropas, mientras no constituimos una alternativa política de salida, el mundo se va a ir degradando de convulsión en convulsión. Ahora, yo creo que hay un sistema agotado. Hoy se cumplen 80 años del asesinato de Trotsky, y sí, vamos a poner de relieve este aspecto de su legado teórico y político. Él dijo: el capitalismo ha iniciado su agonía mortal, que costará una nueva guerra. Pronosticó la Segunda Guerra Mundial como nadie. Claro. Lo mataron antes. Sí. La pronosticó el Holocausto como nadie. Y él siguió un derrotero que lo marcó otra revolucionaria, que Rosa Luxemburgo, que vamos al socialismo o a la barbarie. Y el capitalismo, en su descomposición, en su agonía mortal, nos lleva a la barbarie de todo orden, ¿no?, que la estamos viviendo. Y de ahí vienen los Trump, los Bolsonaro, todas estas tendencias que son fascistas. Ahora, la realidad. Sí, digamos, porque, a ver, lo digo en este sentido, muchas veces se trata de asustar con los nombres, o si tal persona dice tal o cual palabra, enseguida es sospechado o separado por, a veces se llama despectivamente zurdos o cosas así. Y lo cierto es que antes de estas definiciones, los mismos países imperiales se definían a sí mismos como imperios. Inglaterra se hacía llamar imperio, o sea que acá no hay un bautismo, sino una descripción de quien se presenta en esos términos. Ahora, la pregunta es esta, porque leía una vieja publicación donde Alejandro Horowitz decía de que lo máximo que está dispuesto a tolerar la sociedad como izquierda es el kirchnerismo. Entonces uno, medio como que atento, digamos, a esta situación que él ofrece en ese análisis, digo, ¿cuál es el desafío para el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Si la sociedad de alguna manera está más corrida hacia el centro y centro derecha, ¿cuál es esa propuesta, Néstor, que usted cree que debe hacerse para que se pueda de alguna forma dar a entender y conocer lo que usted dice? Claro, y bueno, ahí está el desafío del Frente de Izquierda. Yo lo voy a explicar hoy en el acto que tenemos a las 19. Invito a todos a entrar a través de prensaobrera.com. Es un acto virtual, pero va a haber miles de personas. Seguro. Y voy a explicar esto. Los propios nacionalismos y gobiernos de centro-izquierda en América Latina, Correa en Ecuador, Evo Morales, el chavismo en Venezuela, el kirchnerismo en la Argentina, Lula en Brasil, centro-izquierda o el Frente Amplio, plantearon la idea de la patria grande latinoamericana. Sí. Hay alguna corriente que hasta se llama Patria Grande, sí, que ahora está completamente integrada al PJ.
Ahora no han construido la patria grande, han gobernado más de una década. Y aquella idea de la integración energética. Ahora, la integración energética no ocurrió. Vaca muerta se lo están dando a los monopolios. Y no, claro, se lo dio Macri solo. Viene una matriz que es una continuidad. Claro. Lo sigue ahora YPF, Sociedad Anónima. En Venezuela están entregando la cuenca del Orinoco a las compañías rusas, que es otro gobierno de restauración capitalista, no es que ahí hay socialista. Sí. Sí. Entonces, el Banco del Sud no ocurrió. Estamos todos en manos del FMI, en Ecuador mismo, en la Argentina. El Mercosur, la UNASUR, han dado lugar a formaciones como el Grupo Lima, que la sigue integrando Argentina y que es un agrupamiento golpista contra Venezuela. Claro. No hay tal patria grande de la mano de los que nos han gobernado. Yo hago esta reflexión, les devuelvo a toda la gente honesta que hoy sigue al kirchnerismo como una esperanza. Bueno, lo que dijo esta cita que usted hizo, sí, es una cita de los límites que se vieron en la propia elección. Claro. No es un descubrimiento. La grande mayoría fueron al macrismo y al kirchnerismo. Ahora tenemos que establecer una superación de esa experiencia. El otro día escuché a Gerardo Romano decir que Alberto Fernández es tan macrista como Macri, que es un kirchnerista, que era el actor. Entonces, bueno, en este momento hay un debate interno en el peronismo y hay un debate en la base, que es lo que me importa. Entonces, nuestro programa, la construcción del Frente de Izquierda, apunta a eso, a poner en pie una oposición desde el campo de la clase obrera y de todos los trabajadores argentinos. Me parece una gran reflexión, porque la patria grande sigue esperando. ¿Y Trotsky hoy? Y es absolutamente clave. Trotsky planteó la unidad socialista en una federación de estados socialistas, claro, de América Latina. Y hoy tiene una vigencia enorme. ¿Para dónde, cuál es, si ya la última y lo libero, Néstor, y cuál es la salida, según su leal saber y entender, ¿no? ¿Cuál sería la salida para Argentina desde visto o analizándonos hoy y proyectándonos hacia un mundo que al menos por ahora, hasta ahora, no está tan cierto qué es lo que va a pasar, ¿no? Y creo que la salida está allí, en estos puntos programáticos que hemos planteado frente a la pandemia. Bien. La centralización del sistema de salud, la nacionalización de los recursos estratégicos, un comercio estatal de monopolio, un comercio exterior de monopolio estatal. La salida está en el control de los trabajadores de la producción, en nacionalizar toda empresa que cierre o despida, en impuestos progresivos al gran capital, para abrir una inversión de carácter productivo. El ahorro nacional está en los bancos y sigue a tasa del 40%, para que el peso no se vaya al dólar. Siempre la misma historia. Estamos con tasa de todo lo demás. Lo que no hay es inversión en producción. No ocurre. Argentina tiene la mayor huelga de inversiones de la historia. Claro. Incluso tiene la mitad de su industria sin producir. Esto creo que lo tienen que poner a andar los trabajadores. No lo va a hacer la clase dirigente que nos viene gobernando. Es la inspiradora de estos políticos. Por eso yo decía, los políticos son una especie de casta, pero responden a intereses sociales. Claro. Absolutamente. Claro. Yo creo que usted era periodista en el Congreso cuando discutimos el dietazo. Y hubo una legisladora mendocina, sí, que dijo: en mi bodega los ejecutivos ganan más que yo, así que yo debería ganar el doble de lo que gano como diputado. Es cierto. Bueno, es cierto. Claro. Se estaba referenciando en una clase social que ella me integra porque es empresaria, sí, bodeguera, sí, sí, ¿no claro, es cierto? Sí. Y bueno, de esto estamos absolutamente inficionados en los partidos políticos de gobierno, ¿no? ¿Y el nombre de Moroni qué le dice a usted, Néstor? Bueno, yo creo que es un abogado muy ligado a Alberto Fernández y cuya agenda de pacto social
es la agenda de la reforma laboral y previsional. Es lo único que me dice, porque es lo que escucho de sus palabras. Es lo que escucho de sus palabras. Un buen amigo de Labaña, bueno, digamos. todo esto, un buen amigo de Labaña que ha dicho, Labaña acaba de decir que hay que dejarse de joder y terminar con las indemnizaciones y aplicar una reforma laboral en la Argentina. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Y el labañismo en parte está dentro del gobierno. ¿Quién es Sergio Massa? Claro, entiendo. Aparte del pensamiento de Alberto Fernández, que es un hombre, ya lo hemos dicho. Alberto Fernández fue superintendente de AFJP en tiempos de Menem. Su trayectoria política no es la de un nacional y popular. Bueno, y Cristina formó una alianza con él y hoy tenemos el gobierno que va de cabeza a un pacto con el FMI. Próximamente, primera quincena de septiembre, va a haber una gran movilización de sindicatos combativos, sindicatos neumáticos, docentes combativos, etcétera, con las organizaciones de desocupados que son independientes del gobierno, y vamos a poner todas las demandas del movimiento obrero en la calle, y estamos pensando, discutiendo en el Frente de Izquierda, también colocar nuestro planteo de ruptura con el FMI en la agenda política nacional como alternativa a estos dos bandos que hasta hoy han llevado a la Argentina donde la llevaron, ¿no? Perfecto. Bueno, yo le quiero agradecer mucho su tiempo y bueno, seguramente vamos a seguir hablando en la medida que los acontecimientos se sucedan y darle las gracias por participar en este capítulo del ciclo de entrevistas, Néstor. En 20, 30 días los vamos a estar llamando como para saber, bueno, qué opinión le merece o qué análisis se podría llegar a hacer en lo que va a ser el pico de la pandemia. No sabemos si para todo el país, porque recién algunas provincias están arrancando. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que va a suceder con esta iniciativa que ha tomado el movimiento obrero argentino de fortalecer el frente sindical para ir a hacer un planteo sobre lo que significa la unidad de la CGT, pero también de todas aquellas leyes que en el Parlamento se les debería dar lugar? Y vamos a esperar a ver si llega también el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Mientras tanto, vamos a ver qué acontece. Así que yo le quiero dar las gracias por participar en este ciclo. El agradecimiento es mío, quedo a disposición de todos ustedes. Por favor, ha sido un gusto volver a charlar con usted. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, suerte esta tarde entonces a las 19. Muchas gracias. Bueno, hablamos con el dirigente sindical, el dirigente político también, exdiputado nacional, Néstor Pitrola, quien, bueno, nos daba su impronta respecto de lo que está aconteciendo en la República Argentina, con un análisis desde la economía, desde lo que es lo político, los últimos acontecimientos, y por qué no con cierto grado de puntillosidad describió una situación en la cual entiende se encuentra inmersa la clase política o los políticos que son de una clase, decía Pitrola. Por eso, cuando no, también se habló de una casta. Pero bueno, rescatar aquello que a veces parece disonante y que uno usualmente no está acostumbrado a que proliferen determinado tipo de medios. Seguro cada uno de ustedes podrá hacer una evaluación de cuál es la viabilidad de las propuestas que hace desde el Frente de Izquierda y tomar las cosas en consideración, este tipo de propuesta que nos daba Pitrola, y pensar, ¿por qué no?, si son plausibles de ser concretadas. Y si es así, ¿qué es lo que es necesario tener o poner para que aquellas medidas que uno las crea de alguna forma o las abrace porque entiende que son las apropiadas, de qué manera viabilizarlas? Bueno, es parte de los interrogantes que nos queda, como también esta reflexión, que en última las instancias, si bien no lo dijo así Pitrola, es haciendo más de lo mismo no vamos a ningún lado. Es muy posible que nos encontremos en el mismo lugar. Estas son algunas referencias y a grandes rasgos. Después, bueno, ustedes van a poder leer la nota en el diario digital.
y van a poder ver el video. Así que los invitamos para el próximo capítulo. Se nos está yendo el tiempo, ya se nos fue hace un rato. Aquí, por el canal de TV del Diario Digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dice que nos encontramos en el canal de TV del diario, las 24 horas. Chau, hasta luego.